iniciamos la parte 3 del curso de Nmap con Host Discovery o descubrimiento de equipos. Como ya hemos mencionado en las primeras clases, uno de los primeros pasos siempre que vamos a hacer un reconocimiento de red es poder reducir el conjunto de direcciones IP o de rangos a una lista de hosts o equipos que estén activos y que sean interesantes por diversas razones, bien por el tipo de puerto, el servicio que se esconde detrás de ese puerto, la versión, las vulnerabilidades que pueda tener. Ya hemos visto que escanear todos y cada uno de los puertos para un rango de direcciones completo es un proceso bastante lento y generalmente pues también innecesario. Esto sobre todo depende de los propósitos del escaneo. Por ejemplo, un administrador de red quizás simplemente le interese hacer un escaneo ICMP porque solamente quiere saber los equipos que están activos en la red, o a lo mejor solo quiere saber los equipos que ejecutan un determinado servicio. En cambio, un auditor de seguridad pues sí le interesa poder tener más información. En cambio, un pentester, cuando se hace una auditoría o un test de pentesting externo, puede usar un conjunto diverso de sondas para poder evadir restricciones de un cortafuegos o un IDS. Por tanto, tendremos diferentes necesidades para hacer el descubrimiento de equipos y Nmap también nos ofrece diversas opciones para poder personalizar las técnicas usadas. El descubrimiento de hosts a veces se llama exploración de ping, pero esto va mucho más allá de simplemente enviar una solicitud de eco ICMP. Por ejemplo, podemos omitir el eco ICMP porque no nos interese, porque a veces esto hace mucho ruido de cara a los equipos que estamos escaneando, con lo cual podemos deshabilitar el ping. O también podemos activar diferentes combinaciones o diferentes sondas, como por ejemplo TCP/SYN ACK, o utilizar múltiples puertos o múltiples protocolos, como puede ser UDP, aparte de TCP, SCTP, ICMP u otros. El objetivo que van a tener estas sondas es solicitar respuestas que demuestren que una dirección IP realmente está activa, porque a veces tenemos redes muy grandes, como por ejemplo las de clase A, que tienen más de 16 millones de direcciones IP, una IP por ejemplo del tipo 10.0.0.0/8, que sería una IP de clase A privada, y a lo mejor una compañía que ostenta este rango de direcciones IP simplemente tiene 1000 máquinas que están activas. Con lo cual el descubrimiento de host puede encontrar estas máquinas dentro de tantísimos millones de direcciones IP, ya que por ejemplo yo puedo especificar a Nmap que simplemente me muestre las IPs que tengan puertos abiertos. Si nosotros no especificamos opciones a Nmap, Nmap lo que va a hacer es enviar una solicitud de eco ICMP, un paquete TCP/SYN al puerto 443, un paquete TCP/ACK al puerto 80 y una solicitud de marca de tiempo ICMP. A menudo este tipo de escaneo es suficiente para escanear redes locales, pero se recomienda un conjunto más completo de sondas de descubrimiento cuando se trata, por ejemplo, de auditorías de seguridad. Como veis aquí en el ejemplo, Nmap-P asterisco 192, 168, 122, -P asterisco no es algo que exista, pero me sirve, ¿vale?, para que me salga el error y me muestre las diferentes opciones que seleccionan diferentes tipos de ping y que podemos combinar. ¿Para qué? Pues para aumentar las probabilidades de poder atravesar un cortafuegos que sea estricto, pudiendo enviar muchos tipos de sonda utilizando diferentes puertos, flags TCP y códigos ICMP. Tenemos que tener en cuenta también que ARP, Neighbor Discovery, se realiza de forma predeterminada contra los objetivos en una red Ethernet, incluso si especificamos otras opciones de "-P mayúscula, porque casi siempre es más rápido y más efectivo. Ya iremos explicando durante el curso todas estas opciones. De momento ya conocemos una, que sería esta, "-P mayúscula N, que es el no ping. De forma predeterminada, Nmap va a realizar un descubrimiento de equipos, luego va a realizar un escaneo de puertos contra el host, que va a determinar si este equipo está en línea, activo o no. Esto siempre será así, incluso si especificamos ciertos tipos de descubrimiento de host que no sean los predeterminados, como por ejemplo usando sondas UDP. Bien, vamos a ver entonces diferentes tipos de escaneo para descubrimiento de host. En algunas ocasiones veréis que la información que nos reporta va a ser muy parecida. La diferencia está en qué parte del protocolo va a atacar para conseguir esa información y de qué manera lo hace. Bueno,
Aquí, por ejemplo, hemos ejecutado nmap espacio menos s minúscula l. ¿Vale? Ya vimos que esto era importante, el poner las mayúsculas o las minúsculas en el orden correcto. Este es un escaneo que se llama list scan o escaneo de lista. Es un tipo de descubrimiento de host que simplemente enumera cada host de las redes especificadas sin enviar ningún paquete. Nmap va a hacer también la resolución de DNS inverso en los hosts, para poder aprender así sus nombres. Por tanto, obtendremos una cantidad de información útil que dan los nombres de hosts, como por ejemplo obtener el nombre de un cortafuegos. También Nmap nos va a informar del número total de direcciones IP al final. Si quisiéramos deshabilitar el escaneo de ping mientras realizamos este escaneo, pues simplemente, ¿vale?, pondríamos la opción que ya conocemos, bien aquí después del anterior o al final, que es "-p mayúscula n", y así omitimos el ping. Como veis, la información que me reporta es la misma que la anterior, solo que aquí no hemos hecho un ping a los equipos. Esto sería muy interesante para ver el funcionamiento de Nmap, que utilizarais un sniffer de red como por ejemplo Wireshark para ver cómo funciona Nmap haciendo sus ataques a nivel de protocolo en las diferentes capas del modelo TCP/IP. Y en mi opinión es una forma muy bonita de conocer y comprender cómo funcionan los protocolos y cómo funcionan los ataques de Nmap, y así también poder detectarlos cuando yo vea un archivo de tipo PCAP, ¿no?, con un análisis que hemos hecho a través de Wireshark. Y todo esto que parece tan tedioso y aburrido acerca del conocimiento de los protocolos y su funcionamiento, al final va a ser algo que te va a encantar y en lo que vas a desear profundizar. Y ya sé que no me crees, pero inténtalo. Bueno, hemos dicho, ¿no?, que Nmap por defecto hacía la resolución de nombres, pero podemos evitar también que la haga y así el escaneo también va a ser más rápido y va a hacer menos ruido. Con este mismo escaneo que hemos hecho antes podríamos añadirle "-n" para evitar la resolución de nombres, y otra cosa que ya hemos aprendido en vídeos anteriores, que sería el "-v" modo verboso para que me muestre la información en pantalla a medida que va saliendo. Bueno, quería mostraros que he hecho un ping a la dirección 192.168.1.22 y a la .1 porque son dos equipos que están en mi red, uno el router y el otro mi propio equipo, que están activos. Y sin embargo, las pruebas que hemos hecho antes nos decían 0 host up, ¿no? Es decir, que no encontraba ningún equipo activo. Sin embargo, haciendo un ping a mi dirección de mi equipo, me da respuesta, con lo cual esta ahí existe, y haciéndola al router ocurre lo mismo. Y si vamos un poquito más abajo, ¿vale?, volviendo a hacer todos los comandos que hemos ejecutado antes, nos dice 0 host up, y sin embargo, si hacemos un nmap normal, entonces ya sí nos detecta que este equipo, el 22, está ahí, los puertos que tiene abiertos, y ya nos dice que one host up. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, pues quizás hay un cortafuegos, ¿no?, que no permita el tráfico ICMP o que detecte este tipo de prueba y no la permita. Quizás fuera verdad que el equipo estuviera apagado, que en este caso no lo es, ¿vale? Podría haber múltiples razones. Pero a lo que vamos, en resumen, es que no todos los escaneos me van a reportar la información que yo quiero. Y tampoco me tengo que fiar, ¿no?, de que me diga que no hay ningún dispositivo que esté activo, porque aquí realmente hay dos que se han escaneado y están activos. Por otro lado, este tipo de escaneos u otros me dan también información sobre el tipo de seguridad que está implementada, si es buena, si es mala, si se permiten ciertas cosas que no se debería, etcétera. Bien, seguimos con otro tipo de escaneo que sería el "-s minúscula n minúscula o no port scan, sin escaneo de puertos. Pondríamos nmap "-s minúscula n", y esto lo que va a indicarle a Nmap es que no realice un escaneo de puertos tras haber hecho el descubrimiento de equipos, y que simplemente imprima los hosts que están activos y que respondieron a las ondas de descubrimiento de host. Esto normalmente se conoce como un escaneo ping, lo cual nos va a permitir un reconocimiento bastante ligero de una red objetivo sin atraer mucho la atención, y así saber cuántos hosts están activos. Los administradores de sistemas, por ejemplo, usan este tipo de escaneo para contar las máquinas disponibles en una red o monitorear la disponibilidad de un servidor. A esto también se le llama un barrido de ping o ping sweep.
y es mucho más confiable que, por ejemplo, hacer un ping a la dirección de difusión o de broadcast, porque muchos hosts no responden a las consultas de difusión. Este tipo de descubrimiento de host consiste en una solicitud de eco ICMP, un TCP/SYN al puerto 443, un TCP/ACK al puerto 80 y una solicitud de marca de tiempo ICMP de forma predeterminada. Después de decir tantas siglas seguidas, no me extraña que la gente a veces piense que soy un poco extraterrestre. Hay también una diferencia cuando un usuario ejecuta estos comandos sin privilegios. En este caso solamente se van a enviar paquetes SYN a los puertos 80 y 443 en destino, y cuando el usuario es privilegiado se escanean los destinos utilizando también solicitudes ARP. Podríamos combinar "-sn" con otro tipo de sonda según las necesidades que tengamos en cada momento. Esta opción también es equivalente a "-s" minúscula P mayúscula en versiones anteriores de Nmap. Y si observamos ahora el resultado, vemos que a diferencia de las otras opciones que hemos hecho antes, ahora sí reconoce que el equipo está activo. Siguiente escaneo sería el no ping o sin hacer ping, que sería poniendo "-p mayúscula n minúscula. Esta opción va a omitir la etapa de descubrimiento de Nmap completa y la podríamos combinar con la opción anterior, "-s minúscula n", para omitir el escaneo de ping y el escaneo de puertos. Además, para las máquinas que estén dentro de una LAN, también se va a realizar el escaneo ARP, a menos que se especifique -- disable ARP ping o también con -- send IP. Vamos a ver estas opciones. Bueno, para empezar, aquí ya nos ha dado el resultado con los puertos, ¿no?, que están abiertos, que más o menos es el mismo resultado que ya hemos obtenido en ocasiones anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ejecutar el "-pn" con "-sn". Y veis que en este caso no me ha hecho el escaneo de puertos como aquí arriba. Lo siguiente que hemos dicho es evitar que haga escaneo ARP. Para eso podemos poner lo mismo y decirle -- disable ARP ping. Insisto, si esto lo estuviéramos viendo con un analizador de protocolos, también llamado sniffer de red, nos quedaría todavía muchísimo más claro. Bien, entonces como veis, no hemos hecho ping, no hemos hecho escaneo de puertos y además hemos deshabilitado el escaneo ARP. Bueno, aún no hemos terminado todos los tipos de escaneos de Host Discovery o descubrimiento de equipos, pero no quiero aturdiros con tantos conceptos, así que lo vamos a dejar para un próximo vídeo en el cual te recomiendo que vayas mirando la cabecera de TCP, puesto que va a ser muy importante para los próximos escaneos y no solamente para los de Host Discovery, sino para otros muchos más. Pues lo dicho, nos vemos en la próxima entrega. Un besito, chao.